Vamos a permitir un par de minutos más y damos inicio para que los demás puedan conectarse. Creo que podemos iniciar respetando a los que se conectaron a tiempo. Estamos esperando más personas, pero bueno, pueden ingresar a medida que vamos avanzando. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Pérez y soy director senior de Bevel y Leather, cadenas de suministro en Life Fund en los Estados Unidos. Me pidió el foro de consumidor con la coalición del grupo de trabajo de carne facilitar esta discusión y darles la bienvenida. Esta reunión de hoy es con coanfitriones de First Coalition y la Mesa Redonda de Carne Sostenible, Intercambio Textil, el Grupo de Trabajo de Cuero y el Mundial de Vida Silvestre. Y la idea de hoy es darle espacio a estas iniciativas y organizaciones que compartan y discutan algunas de las iniciativas en las cuales participan conectadas con la conservación de los bosques en Brasil, Argentina y Paraguay. E iniciar una discusión sobre las sinergias y las alineaciones y cómo podemos traer esas iniciativas juntas, estos sectores juntarlos y que las empresas tengan una colaboración hacia metas compartidas en la protección de los bosques de estos países. Nosotros, la WWF, al igual que las otras organizaciones presentadas, realmente creemos que la acción colectiva, la colaboración entre diferentes iniciativas y sectores es una manera sumamente eficiente de lograr nuestras metas compartidas, de tener desarrollo empresarial, pero más importante aún, proteger nuestros bosques. Las discusiones de hoy nos van a llevar a la reunión en persona en la casa matriz de McDonald's el 25 de agosto, donde los miembros de la Coalición Positiva para los Bosques y otras organizaciones van a tener la posibilidad de profundizar en las iniciativas y las oportunidades de una mayor colaboración entre estos sectores. Entonces, pues, no, que para evitar más demoras, quisiera invitar a Hillary para compartir la agenda de la reunión el 25. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Hola a todos. Hilary French de McDonald's. Yo lidero la estrategia de voz, que es el grupo de trabajo de carne de res en el Consumer Goods Forum y Coalition for Forest and Sustainable Beef y el grupo de Positivo para la Naturaleza para cubrir la agenda. Muchas gracias. Estoy siempre muy agradecida por darnos la bienvenida, Fernando, por invitarnos. Quiero comentarles un poco sobre la agenda que estamos esperando para el 25 de agosto, como se había mencionado, para reinvitarlos nuevamente si no se han registrado. Les puedo enviar el link. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos 20 minutos para las diferentes iniciativas y profundizar en los detalles de lo que estamos trabajando. Josefina, entonces, va a iniciar desde GRSB. Luego le daremos la palabra para un llamado a la acción libre de deforestación en el sector de cuero y yo terminaré con el CGF, el Foro de Consumidores. Vamos a tener tiempo para las preguntas a medida que avanzamos en las presentaciones.
anoten las preguntas y si no tenemos suficiente tiempo para todas las preguntas, haremos un seguimiento después. Y también nótese que enviaremos un one pager si un colega no pudo entrar y creen que es esencial tenerlos en la mesa, eso lo facilitaremos la próxima semana, posiblemente. En- Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, la siguiente diapositiva y vamos a revisar la agenda de esta reunión. Estamos muy emocionadas en McDonald's de darles la bienvenida a la casa matriz el 25 de agosto y vamos a tener algunas conversaciones sobre carne, especialmente el 25. Y nuestra casa matriz está ubicada en Chicago. Ahí ven la dirección. Hay que registrarse para participar y les pedimos que se registren entre más pronto mejor, si es posible. También voy a mencionar que si ustedes no pueden acompañarnos en Chicago, no se preocupen. Vamos a tener participación virtual también que vamos a estar facilitando. Hay una agenda para discutir cada uno de los puntos o los ítems y si tienen alguna pregunta me avisan y yo los apoyaré. Y entrando más en profundidad en cuanto a la agenda, vamos a avanzar con la diapositiva. Ustedes escogen su propia aventura, básicamente. Para el 25 les daremos una calurosa bienvenida a McDonald's y lo que nos estamos preparando, si pueden llegar por la tarde, una y media más o menos, y ahí hacemos un check-in como para dar las credenciales. Vamos a tener la bienvenida de los vicepresidentes de McDonald's y nos presentaremos. Y esto es importante en las presentaciones. Queremos que todos en la sala se conozcan. Y claro, este webinar que tenemos en este momento es una forma de facilitar, enriquecer las discusiones cuando nos reunamos en persona o en línea también. Entonces, más allá de la base de en las discusiones, y esta es la razón por la cual van a ver que solo hay más o menos 15 minutos en los planes de acción, el marco de las posibles sinergias, porque esperamos que todas las discusiones de hoy y los materiales de seguimiento nos ayuden a avanzar en lo que realmente nos emociona discutir. Son los tres principales puntos. Primero que todo, iniciativas a nivel de panorama, paisaje, perdón, proyectos de campo que ayudan a las comunidades campesinas, granjeras y en ecosistema ecosistémica. Eso es algo que lidera Consumer Food Forum y hay una gran cantidad de iniciativas que ya están participando, que vamos a discutir más adelante durante la presentación. Entonces la pregunta es las iniciativas de paisaje, qué son, cómo pueden participar y cómo las escalamos de tal manera que apoya a los productores a la resiliencia ecosistémica y por ende también la resiliencia empresarial. Y luego tenemos de participación de productores alrededor de señales de mercado. Esto es interesante, diría yo, desde el punto de vista de mercado, en cual caso muchas grandes marcas, proveedores, eh, empacadores tienen políticas de compras, sobre todo para ver cómo están comprando en particular relacionado a los bosques y en este mundo en el cual trabajamos, pensando en las reuniones de Brasil, Argentina y Paraguay. Pero a veces los productores no necesariamente saben cuáles son estas políticas de compras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese match y abrir la puerta para que los productores puedan saber qué es lo que pide el sector privado? Eso es lo que vamos a discutir. Eh, Eso será el 25 de agosto. Y el tercer elemento que es posible en cuanto a incentivos, qué tipo de incentivos existen en Brasil, en Argentina y en Paraguay, que tal vez sean interesantes en cuanto a sostenibilidad desde el punto de vista del sector privado, también para los ganaderos o los productores, y luego un cierre y un happy hour en McDonald's y una cena. Hay otra reunión adicional si les interesa y van a estar en Chicago. Esta es una reunión solo en persona, en la cual se lleva a cabo, que es una coalición de Positivo para los Bosques en el SF, Coalición de Derechos Humanos, donde queremos abrir las puertas básicamente, y hemos hecho mucho durante los últimos 5 a 10 años en el foro de consumidores y qué deberíamos hacer más hacia adelante, hacia el 2030. Entonces, desde ambas coaliciones alrededor de los bosques y derechos humanos, estaremos representando
en general lo que estamos haciendo entre el 2025 y 2030 y realmente queremos generar y fomentar un momento donde las personas nos pueden decir, debemos hacer más de esto, hacer esto y les damos la libertad que nos acompañen también. Eso no será específico para el sector de carne de res, eso va a ser todo el foro de bienes del consumidor, básicamente, que trabaja en carne de res, palma de aceite, soja también y en pulpa para papel. No va a ser específico a un solo producto, pero también habrá elementos de derechos humanos. Entonces, si no han visto información sobre estas reuniones de Chicago y quieren saber más, pongan su nombre en el chat o mándenme un mensaje directo, yo lo podré facilitar. Y nuevamente, si no nos pueden acompañar el 25 de agosto en Chicago, les damos los links de registro para que puedan acompañarnos de manera virtual. Gracias, Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, Gil, tanto por compartir la agenda, pero más importante también por ser anfitriones de esta reunión en la Casa Matriz de McDonald's. Y ahora, avanzando con la agenda, me gustaría invitar a Josefina Eisel. Ella es directora regional de la Mesa Redonda para la Carne de Res Sostenible, para presentarnos a su organización y los proyectos en los cuales participan. Josefina, te doy la palabra. Gracias, Fernando. Gracias, Hilary. Y gracias a todos desde el consumidor y a todos los aliados por este evento. Es muy importante que colaboremos, que encontremos sinergias y que trabajemos hacia una carne y cuero más sostenible. Debemos entonces colaborar y asegurarnos que podamos lograr nuestras metas. El día de hoy me pidieron que presentara sobre GRSB. No todo el mundo conoce la Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible. Empezaremos con una breve presentación sobre GRSB y luego me enfocaré en el trabajo que hacemos de Positivo para la Naturaleza y Nature Positive en Argentina, Brasil y Paraguay. Como les decían, soy directora regional para Latinoamérica, pero también soy copresidente del grupo de Positivo para la Naturaleza con Hilary Penrich y estamos trabajando para lograr la meta global de Nature Positive. Brevemente, GRSB es una red de organizaciones, somos una gran red donde no solo trabajamos a nivel global, sino también a nivel regional. Tenemos diferentes personas, organizaciones, agencias, gobiernos. De trabajar con todos los actores que trabajan en la cadena de carne de res para avanzar en carne más sostenible. Nuestra meta es que la industria cárnica sea más responsable ambientalmente, resiliente económicamente y beneficiosa socialmente en cuanto a la producción de carne. Bien. Tenemos más de 100 miembros, estamos creciendo en la membresía. Siempre tenemos miembros de diferentes circunscripciones como McDonald's, tenemos a los comerciantes, supermercados a nivel global, pero también tenemos la misma estructura nacional y regional. Tenemos procesadores internacionales, locales, tenemos industria y servicios, eso quiere decir instituciones financieras, empresas que genética y también importante para nosotros, los ganaderos, los productores, asociaciones, incluso ganaderos individuales. Para nosotros, en GSB, la voz de los ganaderos es muy importante y la presencia en todas las mesas redondas es sumamente importante y también incluso damos más votos a los productores a nivel global. Es muy importante apoyar las acciones que tomamos con nuestros productores en GRSB. Siguiente diapositiva. Tenemos 13 mesas nacionales. Nuestra oficina principal es en Kansas City, en los Estados Unidos. Ahí tenemos la oficina administrativa también en Argentina. El director ejecutivo está en Escocia y nuestra oficina administrativa está en la ciudad de Kansas. Pero tenemos 13 mesas redondas nacionales, algunas de ellas son regionales, por ejemplo, en Europa y Sudáfrica. Tenemos unas representaciones de 25 países. Y como les había comentado antes, todos esos países trabajan en una estructura muy similar a lo largo y ancho de la cadena de valor de carne de res. Colaboramos con los gobiernos, no todos los gobiernos son parte, no tienen un voto en las mesas redondas nacionales, pero sí colaboramos y tratamos de tener incidencia en las políticas y les expliqué, de hecho, en diferentes países. Nosotros vamos de lo global a lo local. Cuando cuando establecimos la mesa redonda global, empezamos a tratar de definir qué es carne de res sostenible,
Y fue muy difícil definirlo a nivel global porque no hay una talla única que le sirva a todos. Decidimos entonces establecer las definiciones a nivel global, pero dejar a los países y a las regiones definir sus prioridades e identificar según su propio contexto cuáles son las áreas prioritarias y de diseñar sus propios planes de acción. Solo ayudamos con la estrategia, le damos la dirección de la agenda global, pero ellos se deben adoptar sus agendas nacionales y regionales a nuestros eh, globales. Siguiente diapositiva, por favor. Me acabo de dar cuenta que hay una mesa redonda que hace falta de Latinoamérica, que es la de Uruguay. Tenemos 7 mesas redondas nacionales en Latinoamérica: Colombia, México, Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay empezó solo apenas el año pasado como una nueva mesa redonda. Tuvimos allá una conferencia global y ya han hecho muchos avances como país porque está muy comprometido con la sostenibilidad y a nivel regional son referencia en sostenibilidad, especialmente en trazabilidad y otras acciones que ha tomado Uruguay. Estas son las mesas redondas nacionales con las cuales trabajo en Latinoamérica. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos 5 principios. Hoy en día vamos a estar hablando sobre Nature Positive, positivo para la naturaleza, bajo ese principio de recursos naturales, que es todo lo relacionado con los bosques, pasturas, pastizales, agua, todo está bajo ese pilar de recursos naturales. También trabajamos en asuntos sociales como personas y comunidades indígenas, también salud y bienestar animal, que tiene mucho que ver con trazabilidad, seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, eficiencia, innovación, también para estar al día con las nuevas tecnologías y tener una gestión eficiente en la producción ganadera. Siguiente, por favor. Entonces, en el 2020 lanzamos nuestras metas globales. Ya tenemos unos criterios establecidos. Las mesas redondas estaban trabajando sus propias métricas de cómo medir los principios y los criterios que fueron adaptados del principio y criterios globales. Pero en el año 2021 nos dimos cuenta que era difícil comunicar los avances. Decidimos entonces que había algunos temas específicos siguiente que eran muy importantes para la agenda global, todas la de la positiva, y son bienestar y salud animal, clima y positivo para la naturaleza. Son de las 3 áreas donde el mundo esperaba que la industria de carne y res muestre avances y el compromiso que tiene hacia estas 3 áreas. Y hemos desarrollado métricas, metas, estamos trabajando en eso. Ya hemos lanzado nuestro primer reporte de avances de los logros de los primeros 2 años. Entonces, hay asuntos transversales como transparencia y trazabilidad que afectan todas las diferentes metas. Empezó con los requisitos de saneamiento y ahora en deforestación y alguna trazabilidad ambiental, y apoyamos todas esas iniciativas, el monitoreo de reportes. Estamos empezando a recopilar también las métricas de todos nuestros miembros, las mesas redondas nacionales, tratando de reportar los avances y tratando de mostrar los diferentes incentivos que existen. Es muy importante para los ganaderos, los productores, y ahí es donde queremos que el trabajo sea más sostenible. Así que los incentivos son muy importantes, y compartimos el trabajo de las regiones. Como les decía antes, utilizar la innovación y la tecnología, que también es sumamente importante para nuestros esfuerzos y lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora profundizando un poco más en cuanto a Nature Positive, primero que todo, en el año también 2020, decidimos priorizar nuestro trabajo e identificar dónde podríamos impulsar el avance, hacer una diferencia. Identificamos entonces 5 prioridades, establecemos las metas para la comunicación, para ser más activos y para mostrar los avances. Tenemos las métricas, es lo que hemos hecho y estamos trabajando todavía en esa comunicación. Para nosotros es sumamente importante que podamos comunicar lo que el sector está haciendo, lo que están haciendo nuestros miembros y que están simplemente tratando de asegurarse que la carne sea confiable, que se puede producir de manera sostenible, y es importante eh, compartir cómo
se produce carne de res. Tenemos mucha investigación y comunicación en la mesa redonda nacionales. Les apoyo, los países necesitan apoyo, necesitan compartir no solo con la mesa redonda nacional, sino entre sí, entre regiones, entre países. Seguimos avanzando en eso y tenemos eventos en diferentes regiones. Conectamos a ganaderos de diferentes regiones y países para hacer visitas, para ver qué funciona y qué no funciona en las diferentes partes del mundo. Estamos desarrollando un sistema de información para reportar los avances y tener mejores alianzas a medida que vamos siguiendo haciendo alianzas de por favor. Entonces, Nature Positive, hemos decidido, cuando iniciamos el año, había muchas labores que queríamos nos bastante o sea, adoptamos el plan de acción, pero muy enfocado a los resultados. El primer ítem, entonces, que nosotros como GRSB estamos trabajando, somos una red y debemos informar a nuestros miembros sobre lo que está sucediendo en relación a las legislaciones, las diferentes iniciativas que están avanzando en la sostenibilidad, en este caso, en Nature Positive. Así que somos parte de EUDR. Hay una plataforma donde nosotros acabamos de ingresar y tratamos de responder preguntas de nuestros miembros y mantener a todo el mundo actualizado en EUDR y otras regulaciones europeas, que son muchas y hay más por venir. Así que actualizamos nuestra membresía. Trabajamos con CGF, con la plataforma de Global Grasslands. También hacemos mucho trabajo en este momento, no solo en bosques, sino conversión de pasturas. Es un área que es sumamente importante y hemos trabajado también con diferentes iniciativas como AFI. También este año hemos empezado a trabajar en un proyecto sobre las métricas. Nos tiene en todo el mundo habla sobre Nature, hacer pero es muy difícil. ¿Cierto? En naturaleza, ¿no? Y estamos tratando de apoyar a nuestra membresía corporativa a medida que sienten más presión de reportar las diferentes métricas sobre biodiversidad y mucha de la información que está disponible a nivel de finca, de granja, a nivel país o a nivel global es incluso más difícil. Entonces tenemos consultores de la Universidad de Queensland aquí el día de hoy que trabajan en esta investigación y haciendo una recomendación para nuestros miembros y las métricas. Vamos a tratar de utilizar para que nuestros miembros las entiendan y saber cuáles son las herramientas para medir. Si les interesa, se pueden contactar con nosotros y podemos compartir esa experiencia sobre el trabajo que hacemos. Por último, estamos trabajando también, como lo mencionó Hilary, los estudios de iniciativas de paisaje. También tratamos de identificar casos de estudio o aquellas iniciativas que han funcionado bastante bien en diferentes regiones. Y este es un reporte que vamos a hacer a nivel global para realmente poder mostrar cuáles son las áreas prioritarias que trabajamos para positivo para la naturaleza y enfatizando en qué es lo que funciona. Tratamos de mostrar cuál es la inversión que se ha hecho durante los últimos años en todo lo relacionado a Nature Positive, las métricas y el cambio positivo que esto ha generado en los años. También vamos a lanzar ese informe hacia finales de este año. Siguiente diapositiva. ¿Y por qué los casos de estudio? Realmente debemos ser más proactivos en mostrar avances medibles. La mejor forma de hacerlo y de comunicarlo es por medio de casos de estudio. No simplemente decir tenemos una meta y vamos a lograr avances, sino también tratar de educar y mostrar cuáles son las mejores prácticas que funcionan y cómo pueden transformarse no en mejor eficiencia, productividad, sino un buen impacto para la naturaleza. Entonces, tenemos muchos proyectos de la vida real donde tenemos presencia. Les sugiero que simplemente estén pendientes, nos sigan y vean lo que estamos haciendo. Siguiente diapositiva. En Argentina, aquí tenemos presencia de todas las mesas redondas nacionales, entonces voy a pasar rápidamente sobre el trabajo que están haciendo nuestras mesas redondas, pero bueno, siempre se pueden poner en contacto con Carlos de Argentina y los otros representantes de cada uno de los países. Entonces, Argentina, cuando en GRSB lanzamos una declaración de posición de deforestación que fue a nivel global,
Tratamos de tener una voz unida sobre la posición de GRSB con respecto a la deforestación cero, deforestación legal, todos los diferentes puntos de vista. Así que redactamos una posición, es documento interno, pero en el caso de Argentina también tuvieron esta discusión, creyeron que era un momento para tener la conversación y tener una posición nacional sobre cómo los miembros de la mesa redonda de Argentina tuvieran una posición en cuanto a la legalidad de deforestación o cero deforestación. Y nuevamente me pondré en contacto con Carlos. Usted se puede poner en contactos con Carlos, con Pablo, conmigo, para saber de ese proceso. Argentina también ayuda a sus propios miembros y los muchos proyectos tienen webinars, reuniones en persona también para compartir los avances sobre producción regenerativa en diferentes proyectos para recuperar áreas degradadas en mesas redondas. Si ustedes quieren saber qué sucede en Argentina, ese es el mejor lugar para ver qué es lo que se está haciendo en el país. Siguiente, por favor. En Paraguay. También Paraguay ha hecho muchos avances en cuanto a positivo para la naturaleza. Y claro está, eh, vemos la definición de Nature Positive, tratando de minimizar los impactos negativos y maximizar la contribución positiva para el medio ambiente. Están trabajando en diferentes proyectos. Se pueden ver que la mayoría están trabajando en pastoreo regenerativo, ecosistema, restauración de ecosistemas, ha sido un enfoque no solo para Paraguay, sino la mayoría de mesas redondas, también restauración de pasturas degradadas. También se puede hacer con el sector pecuario y ganadero. Esquemas financieros es una importante discusión que estamos teniendo a nivel global y regional y nacional sobre cómo apoyar financieramente todos estos cambios hacia una producción más sostenible. Una eficiencia mejorada para Paraguay para pensar en la productividad y la eficiencia y con esto tener una influencia en menos emisiones y otros asuntos ambientales. Cuando hablamos con los ganaderos, la forma de que se convenzan para participar es mejorar la eficiencia, la productividad y medir los efectos de carbono que tiene. La protección de la biodiversidad. Paraguay ha desarrollado una muy buena herramienta sobre una valoración de sostenibilidad para que los ganaderos sepan dónde están en cuanto a sostenibilidad y también tienen una herramienta para evaluación de riesgo del sector financiero. Lo están utilizando para analizar el riesgo de sus inversiones. Y por último, siguiente, por favor, tenemos a Brasil. Brasil ha estado haciendo mucho, especialmente este año con la COP30 en Brasil. Han acelerado más la acción. Han estado trabajando durante los últimos años muy enfocados en incidencia. Han colaborado con muchas de las iniciativas del gobierno que están en Brasil. Brasil es un país muy grande y tiene muchas iniciativas. Entonces, la primera iniciativa es un plan de acción del Amazonas, donde también tienen una política de cero deforestación para el 2030 y el gobierno tiene este programa y Brasil está apoyando estas discusiones con respecto al Amazonas, también con Cerrado es otro compromiso establecido por el gobierno para cero deforestación para el 2030 y control de incendios. La Mesa Redonda Nacional hace parte de estas discusiones de esta iniciativa. Vía Verde es otro programa del gobierno. Camino Verde se trata de restauración que ahora es parte de la agenda en Brasil para restaurar las pasturas degradadas, también en el sector agrícola y en el sector ganadero o pecuario. Y hay un programa que se llama EcoInvest, donde están atrayendo inversión y el gobierno también quiere recuperar áreas degradadas y esta será parte de la agenda para Brasil y van a haber grandes anuncios que se harán en la COP30. Siguiente, por favor. Creo que estamos terminando casi que a tiempo, pero Nature Positive en Brasil también, la trazabilidad es muy importante. Hay muchas iniciativas con EUDR y todas estas iniciativas de trazabilidad que se aceleraron, pero la mesa redonda brasilera fue muy influencial en trabajar con el gobierno nacional y discutir las diferentes opciones de trazabilidad. Han hecho mucha investigación sobre qué se necesita cambiar para garantizar la trazabilidad a nivel individual. Hay diferentes programas Brasil más sustentable, por ejemplo, para confirmar la
trazabilidad y certificar lo que hay en la cadena de valor. La mesa brasilera ha estado trabajando mucho también para tener un impacto en clima, bienestar y salud animal. Tienen grupos de trabajo específicos donde trabajan en colaboración con estas iniciativas nacionales para traer el sector privado al sector público y empezar a tener una mejor colaboración y han hecho un trabajo fantástico en este sentido. Y por último, han desarrollado un paper de posición que van a llevar a la COP30. Bueno, están haciendo algunas recomendaciones por parte de las mesas redondas nacionales a los negociadores, a las diferentes personas que participan en la COP, utilizar este documento. Yo creo que va a ser lanzado en algún momento en septiembre. Cada reunión que vayan, los miembros hablarán de esa posición y tratan de tener influencia con los ministros y los hacedores de políticas sobre qué se necesita hacer para tener una producción cárnica más sostenible en Brasil siguiente. Y creo que estas ya son las recomendaciones que son parte de esta posición que va a tener la Mesa Redonda Nacional. Son algunas condiciones como la tenencia de tierra en Brasil, la situación allá, como saben. Eh, es un tema muy importante. Si queremos hablar de sostenibilidad, la normalización, las mejores políticas, créditos, la parte financiera es muy importante y este tipo de recomendaciones son parte del mensaje que la Mesa Brasilera lleva al gobierno y a todos los negociadores en la COP y lo utilizarán para negociaciones futuras también. Bien, y con eso termino. Creo que esta es la última. Muchas gracias. Entendemos cómo se hace la carne de res más sostenible, pero también vemos cómo trabajan a nivel local apoyando las mesas redondas nacionales. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. No vi ninguna pregunta en el chat, pero si tienen alguna pregunta pueden levantar su mano o pueden habilitar el micrófono si tienen alguna pregunta desde el público. También se puede hacer preguntas en español y yo puedo responder en español también o en inglés. Así que pueden hacer preguntas en español si quieren. Bueno, no veo que haya ninguna mano levantada. Última oportunidad para hacer preguntas. Pueden poner la pregunta en el chat y yo puedo responder por escrito en el chat también si quieren, no hay ningún problema. Listo, fantástico, Josefina. Y ahora, ya que no hay más preguntas, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta presentación va a ser un poco más diferente. Vamos a dividir la presentación entre las tres organizaciones líderes del llamado a la acción libre de deforestación, que es el Leather Working Group, Textile Exchange y WWF. Y voy a invitar a Victoria para que empiece esta presentación. Victoria, tienes la palabra. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, gracias a todos los organizadores por invitarnos a colaborar porque creo que es importante que marquemos una diferencia. Entonces, el llamado a la acción para pero libre de deforestación es una iniciativa conjunta entre Textile Exchange, Weather Electric Group y WWF. Nos vamos a presentar en unos momentos, pero lo primero que quiero contarles son los objetivos del llamado a la acción para el sector de cuero. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros les pedimos a las marcas y los comerciantes que obtengan su cuero bovino de cadenas de valor libres de deforestación para el 2030. Transformarlo es un viaje de largo plazo y los compromisos requieren los recursos adecuados, una colaboración activa y la participación con los proveedores y con los diferentes sectores de procesadores. Siguiente diapositiva, por favor. Las acciones asociadas con nuestro llamado a la acción es mejorar la biodiversidad y usar hábitats silvestres, preservar los inventarios de carbono y mitigar el cambio climático, protegiendo los derechos humanos. Esto es una hoja de ruta para ayudar a los firmantes a navegar este difícil viaje para poder tener cuero de fincas certificadas libres de deforestación. Siguiente diapositiva. Después de presentarnos, les vamos a contar un poco más sobre qué estamos estado trabajando. Soy Victoria Stelling del grupo de trabajo de cuero. Bueno, vamos a escuchar de Ana Hickman y luego de vuelta a Fernando
para hablar sobre WWF y qué es esta alianza del llamado a la acción. Siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, por favor. Bien. Entonces, el grupo de trabajo de cuero se conformó en el 2005 con un grupo de marcas y curtimbrerías se juntaron para reducir el impacto de la industria y se crea un mundo donde el mundo se utilice el cuero de manera sostenible. Tenemos cadenas de abastecimiento transparentes, cumpliendo con todos los estándares para poder certificar a los fabricantes de cuero. Tenemos más de 2.200 sitios que tienen herramientas certificadas para mejorar sus ámbitos de curtimbre. Siguiente diapositiva, por favor. Les puedo contar un poco más sobre cuál es este compromiso a la mejora continua. Hemos visto menor uso de energía y agua, mejora en gestión de químicos, cambios para la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, requerir el uso de detectores H25 y drum guarding y también elementos sobre responsabilidad social empresarial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde el año 2005 hemos trabajado con las mayores organizaciones de la industria del cuero, representando a los actores en más de 60 países. Nuestros actores son marcas, comerciantes, fabricantes de cuero, comerciantes de materias primas terminadas, suministros, productores químicos, industrias, ONGs, asociaciones y fabricantes de productos terminados. Nuestros miembros, más de 600 marcas, comerciantes y proveedores financian nuestro trabajo porque están alineados con los objetivos de la organización y tienen una certificación por la cual pueden comunicar las mejores prácticas. Una diapositiva más, por favor. Entonces estamos celebrando nuestro 20º aniversario, es muy emocionante, pero estamos buscando, mirando hacia el futuro, estamos actualizando los estándares de auditoría, respondiendo a los cambios del panorama legislativo y los cambios de la industria. Y esto va a incluir los estándares a lo que llamamos un sistema de sostenibilidad que incluye los estándares de producción de cuero y un cambio de custodia. Estos estándares van a cumplir con las normas para la no deforestación, hacer la debida diligencia y mejorar la sostenibilidad en toda la cadena de valor. Un enfoque multiactores para toda la industria que está informado por los principios ICEAL y que se publicará el próximo año. Y este es el grupo de trabajo de cuero. Te doy la palabra a ti, Ana. Gracias, Victoria. Yo soy Ana Heaton, soy el líder de materiales en animales en Textile Exchange. Ya por siguiente, Textile Exchange es una organización sin ánimo de lucro que impulsa los impactos benéficos para el clima y la naturaleza en la industria de la moda textil y ropa para generar valor, lo cual impulsa comunidades exitosas y paisajes exitosos. Y la misión es transformar el reuso de los materiales para beneficiar a las personas y los lugares desde la fuente. En el corazón de nuestra estrategia está la meta de ayudar a la industria a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen de la fibra, la producción de materias primas en 35% para el año 2030. Como pueden ver, esta diapositiva lo llamamos clima más, porque al igual que la reducción de ACE, nosotros reconocemos la necesidad de abordar otras áreas de impacto importantes, la salud de la tierra, biodiversidad y el agua, con buenos derechos humanos y sustento para todos en la cadena de valor, al igual que buen bienestar animal para los materiales a base de animales. También es más porque está basada en alianzas, no es algo que puede hacer solo Textile Exchange. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos metas ambiciosas para la industria, como pueden ver, para garantizar que enfocamos nuestros esfuerzos en las áreas donde podemos tener el mayor impacto. Hemos identificado actores clave para nuestro trabajo y esto es en cuanto a la producción de materias primas. Esto es, en esencia, la producción en la finca, los hatos, las granjas, los ganaderos y la primera etapa de procesamiento que lo llamamos la capa 4. Y luego tenemos otros actores claves que son las marcas y comerciantes que están del otro lado de la cadena de valor. Hemos identificado también materiales prioritarios en los cuales realmente debemos enfocar nuestros esfuerzos. Como podemos ver de esta diapositiva, es relevante para la reunión de hoy. Esto incluye el cuero bovino. Victoria introdujo el llamado a la acción para cuero libre de deforestación y ahora le daré la palabra nuevamente a Fernando para hablar nuevamente de las actividades de este llamado a la acción. Gracias a Ana y a Victoria.
Eh, es bueno que el público conozca la organización, pero también el llamado a la acción. Tenemos un corto tiempo para compartir algunas iniciativas emocionantes con ustedes y voy a tratar de ser muy objetivo, muy breve. Para aquellos de ustedes que no conocen el Fondo Mundial de Vida Silvestre, WWF, somos una organización de conservación que está presente en más de 100 países y hemos estado trabajando por más de 60 años para construir un futuro donde las personas y la naturaleza vivan en armonía. Como parte de eso, trabajamos con diferentes materiales y entendemos cómo la producción de estos materiales tiene un impacto en la naturaleza y cómo podemos trabajar con diferentes sectores para poder reducir ese impacto. Ahora, volviendo atrás al llamado a la acción para el cuero, si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Como lo mencionó Victoria, esta es una iniciativa que nosotros llamamos a las marcas para actuar, para comprometerse a cadenas de valor libres de deforestación. En este momento tenemos 22 empresas firmantes que representan 300.000 millones de dólares en ingresos y más de 800.000 millones de dólares en valor de mercado. No voy a leer los nombres, pero pueden observar que hay una buena representación de esas marcas en moda automotriz y muebles, mobiliario, son los tres sectores que de manera diversa hacen parte de esta iniciativa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que podemos ver acá es que adicional a implementar las cadenas de valor libres de conversión, estas empresas también tienen que hacer un plan, fijar los objetivos y nosotros les hacemos seguimiento a estos objetivos con esas empresas, se comprometen a hacer las inversiones para apoyar a las cadenas de valor, no solo las cadenas de valor, sino también trabajan directamente con el mercado, invirtiendo en aquellas iniciativas que puedan beneficiar al sector, tienen que implementar trazabilidad, asegurándose que respeten también los derechos humanos y que reporten a las iniciativas para poder ver cómo les va en cuanto a esos compromisos y tratamos de trabajar de la mano para ayudarlos a seguir avanzando con sus compromisos. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, como de esta iniciativa nosotros, las organizaciones líderes, hemos creado una hoja de ruta y la idea es que nosotros fijemos algunos hitos clave, pero que también les ayudemos a ir por ese camino. Esto empieza desde entender los riesgos en la cadena de valor, establecer los compromisos hasta la implementación, evaluación, reporte y trabajo colectivo. Para cada uno de estos hitos para cada una de estas áreas hemos creado un grupo de guías y también más importante es que no se trata solo de comprometernos o trabajar solos y facilitar las discusiones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, un buen ejemplo es el grupo de trabajo de llamado a la acción. Es un grupo de voluntarios, o sea, no tenemos a todas las empresas que hacen parte del grupo de llamado a la acción, pero tenemos dos empresas que sí han trabajado activamente, no solo para identificar el principal reto, sino desarrollar las soluciones que nos llevarán a unas cadenas de valor libres de deforestación. Tenemos diferentes flujos de trabajo que se han incubado ahí, que existen en consecuencia de este grupo de trabajo. Hemos estado haciendo cosas para generar alineación, cuestionarios también de alineación para no tener exceso de información que se le esté pidiendo a los proveedores. También trabajamos con otras organizaciones que están por fuera del grupo de trabajo y un ejemplo de ello es una revisión que hicimos sobre Flora Different Track Guide para comerciantes y para marcas sobre cómo adoptar Beef on Track. Y yo creo que es algo que el Foro de Consumidores también trató de alinear y también otras iniciativas tales como esta misma discusión, que es parte del trabajo de generar alineación, no solo está sucediendo con la carne, sino también con el cuero. Y quiero compartir otras dos iniciativas que también se conectan con el llamado a la acción y que también han sido incubadas por medio de este grupo de trabajo. Si podemos pasar a la siguiente. La primera es el marco de trazabilidad global para la carne y el cuero. Esto es una iniciativa muy emocionante que inició hace unos 4 o 5 meses y la idea es de generar un marco de datos globales para la carne y cuero, para la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de trazabilidad. La idea acá es tener estándares claros para que sea fácil conectar diferentes sistemas
diferentes enfoques de sostenibilidad y nosotros promovemos esa transparencia y esa visibilidad de las cadenas de valor que nos ayuden a todos nosotros a la meta última que es detener la deforestación y cadenas de valor libres de conversión. ¿Y dónde estamos en cuanto a esta iniciativa? Yo les recomiendo a todos que escaneen y se conecten con esta iniciativa por medio de los códigos QR en pantalla. Nosotros iniciamos esto con lo que llamamos fase uno, que es generar el raciocinio tras la iniciativa, un borrador inicial de este marco, pero tener la participación de diferentes actores. En marzo de este año, cuando tuvimos una reunión en Nueva York para presentar el concepto, de allí pasamos a lo que nosotros llamamos fase 2. Este es un proyecto que es financiado por la Tapestry Foundation y nos permite y expandir el marco. Estamos poniendo a prueba el marco o framework con diferentes empresas en países como los Estados Unidos, Australia, Brasil, para entender mejor cómo los datos de trazabilidad funcionan y cuáles son aquellas brechas que debemos llenar. Tenemos empresas tanto en la industria de cuero y de carne de res que hacen parte de esta iniciativa. Tenemos también el Instituto para Tecnología Alimentaria, que está representado por Sarah y Blake en esta llamada, quienes nos están ayudando no solo a crear el framework o el marco, sino también a buscar todos los recursos para apoyar a las marcas en la adopción de estos estándares y de este framework o este marco, y empezaremos a movernos hacia un momento donde podemos trabajar con diferentes actores para movernos hacia la adopción en esos sectores. También estamos creando una estructura de gobernanza. Esto no es una iniciativa llamada la acción, esto no es una iniciativa WWF, sino que todo el sector va a tenerlo en el futuro cercano. Entonces, si pasan a la siguiente, y la otra iniciativa que quisiéramos compartir con ustedes como parte del llamado a la acción y el compromiso que están haciendo las empresas en la inversión para la mejora de sus cadenas de valor, también hemos creado lo que se llama el Fondo de Cuero Libre de Deforestación, que es una iniciativa colectiva donde traemos a las empresas para apoyar financieramente la transición de los productores a una producción libre de deforestación. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. No voy a profundizar acá, no tenemos suficiente tiempo, pero la idea básicamente es acelerar el enfoque que ya tenemos, que ya se ha demostrado. No estamos hablando sobre crear una prueba de concepto, una prueba piloto, no, estamos tratando de trabajar y adoptar cosas que funcionan y que ayudan a los productores a moverse correctamente. Es ayudarles a esos productores a adoptar mejores prácticas, tanto para incrementar la productividad, restaurar las áreas degradadas, asegurarnos que podemos abordar la deforestación en sus cadenas de valor. Y se trata también de alinear el éxito empresarial con las prácticas ambientales y asegurarnos que estamos mandando las señales correctas hacia la implementación de cadenas de valor libres de deforestación y de conversión. Siguiente la diapositiva. Y perdón si voy muy rápido, simplemente que no me quiero pasar del tiempo que tengo, pero la idea al final del día es que ese apoyo colectivo que tenemos, que realmente podamos apoyar estos enfoques que ayuden a la ganadería que pueda convivir con la protección de ecosistemas críticos. Creemos que el sector de cuero, y cuando digo el sector de cuero, en especial las marcas downstream y los comerciantes tienen un rol muy fuerte para conectar esos requisitos muy importantes, conectar lo que los consumidores, los principales comerciantes están exigiendo con los ganaderos y los productores, y queremos poder canalizar esa discusión. Trabajando juntos podemos integrar los resultados y dar apoyo a proyectos importantes durante esta transición. Entonces, si pasan a la siguiente diapositiva, por favor, no voy a pasar mucho tiempo acá, pero también quiero decirles que el sector de cuero solo representa 1% de todo lo proveniente de la industria ganadera, y no, pues no va a resolver los problemas por sí solos. No solo cuando vemos a marcas en las cadenas de suministro, a veces están muy lejos de los productores. Entonces realmente debemos tener este enfoque colectivo para poder conectar a estos dos extremos. Y para
que ustedes entiendan un poco más, nosotros vamos a estar dando apoyo con este fondo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos tres áreas principales que van a recibir el respaldo del fondo de nuestra trazabilidad. Entonces, la primera parte de la trazabilidad se trata de conectarse con iniciativas voluntarias que están ayudando a hacerles trasear a los animales individualmente en Brasil y poder monitorear a estos animales para asegurarnos que solo pasan por aquellas patos o fincas que son libres de deforestación y de conversión, pero también se ayuda para la siguiente etapa del marco global de trazabilidad que acabo de compartir con ustedes. También ayudamos a los ganaderos a pasar a tener mejores prácticas para recuperar las áreas degradadas, para que se vuelvan más eficientes, porque al hacerlo nosotros creemos que esto reduce la presión sobre el despeje de nuevas áreas. Y vemos que hay muchos programas en Brasil, incluido aquel que vamos a estar apoyando con este fondo, que es Cabeceras do Pantanal o Pantanal Headwaters, en la región de Pantanal Headwaters, en Brasil, que es un que suministra agua a Brasil. Vemos que hay muy buenas maneras eficientes de apoyar a los ganaderos para transicionar hacia esas mejores prácticas. Y lo tercero, se trata de reintegración de agricultores o ganaderos a mercados. Cuando se empieza a separar los proveedores que tienen buen desempeño y aquellos que no, con respecto a los requisitos voluntarios e incluso a veces en relación a requisitos legales, se empieza a generar un mercado paralelo que no apoya la conservación. Debemos asegurarnos entonces que haya reglas claras y que podamos apoyar a estos ganaderos para que puedan cumplir nuevamente, para poder acceder a mejores mercados, mejores mercados con requisitos más estrictos, para que vayan encaminados en la dirección correcta, que es opuesto a lo que van. Si pasamos a la siguiente, esta diapositiva es mi última diapositiva, tiene un código QR justo a tiempo. Estaba sudando por compartir toda esta información en tan poco tiempo. Y también se puede escanear este código QR. Podré poner mis datos de contacto en el chat para mayor información. Y tenemos todavía 5 minuticos. Si tienen alguna pregunta, tanto nosotros todos, para mí, Victoria, Ana, también podríamos responder cualquier pregunta que tengan. Pero si no tienen preguntas, podemos pasar con la siguiente presentadora o la siguiente speaker. Bueno, y parece que en este momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que me quedan 30 segundos, pero bueno. Erika o Larissa, yo creo que ya podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, si no hay preguntas, gracias. Y Hillary, le doy la palabra nuevamente para hablar del trabajo de la coalición positiva para bosques. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Bienvenidos a todos nuevamente. Ahora vamos a profundizar un poco más en el CGF, Consumer Good Forest Forum, y la coalición positiva para los bosques. Y vamos a entrar los detalles del grupo de trabajo de carne de res. Yo soy co-líder y estoy aquí para compartir y mostrarles estos materiales. Siguiente diapositiva, Larissa. Entonces, ¿qué es el Foro de Consumidores? Esto tal vez es el primer lugar donde debemos iniciar. Es básicamente una coalición o varias coaliciones que se han juntado de 400 diferentes marcas, comerciantes, fabricantes y marcas realmente que toman muy en serio en hacer avances, lograr avances en algunos retos muy desafiantes. Como lo dijo Fernando, a veces hay retos que simplemente no se pueden resolver solos como sector privado. Entonces, pensar en cuáles son las prácticas que quiero estar trabajando y cómo acelero esas prácticas con los demás. Tenemos 400 miembros del Consumer Goods Forum y hay diferentes coaliciones de acción. Yo creo que hay unas 12 o 13 diferentes coaliciones de acción en este momento, desde coalición de derechos humanos, donde la gente se reúne para hablar de derechos humanos, a cosas como la coalición de Positivo para los Bosques, que es lo que vamos a hablar hoy. Y esto realmente está alrededor de aquellas empresas que van muy en serio sobre un futuro positivo para los bosques, ¿cierto? Y que uno puede decir qué quiere decir eso, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros esencialmente tenemos 22 empresas y se puede ver algunas de las marcas acá: Mars, General Mills, McDonald's, por supuesto, PepsiCo, Walmart, Unilever,
Neste, que está en la llamada también. Holdis, gracias Sara, por estar acá. Y otros más que no están aquí, que se están reuniendo y están diciendo, bueno, tenemos unos retos compartidos cuando pensamos en la deforestación, de degradación, de concreción y hay algunos cuantos productos donde esto se ve repetidamente, que podemos hacer al respecto. Y tenemos cofinanciadores a más alto nivel en cuanto a liderar esta convención para los bosques y tenemos PepsiCo y como presidentes, Walmart también, Carrefour, que nos ayudan como patrocinadores con la estrategia y como aliados técnicos. Hay vínculos entre la coalición de bosques y otras coaliciones, por ejemplo, derechos humanos, al igual que la coalición de clima también. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando nos reunimos? Bueno, hay tres pilares y uno puede pensarlo de suministro TCF, o sea, suministro libre de conversión y de deforestación. La mejor forma de verlo es que está haciendo una empresa específicamente para apoyar las fuentes libres de deforestación, que está haciendo McDonald's, por ejemplo, en este sentido. Y el Foro de Bienes de Consumidor para Forest Coalition nos da unas guías sobre cómo podemos asegurarnos que estemos trabajando hacia un suministro de SF libre de conversión y de deforestación junto con otras marcas. Luego tenemos los proveedores, simplemente porque una empresa decide que quiere trabajar en libre de deforestación o de conversión, y eso no quiere decir entonces que lo pueden hacer por sí mismos. Nosotros estamos trabajando aguas arriba y aguas abajo y realmente hay que trabajar en estas cadenas de valor y trabajar muy de cerca con los proveedores. En este caso estamos hablando de los empacadores de carne o beneficiaderos de carne de res. Y por último, y vamos a hablar más de esto, son los paisajes positivos para los bosques. Entonces no es suficiente con decir, bueno, tenemos una trazabilidad o estamos trabajando en nuestras propias cadenas de valor o estamos trabajando en participación de proveedores. Realmente queremos asegurarnos que la comunidad agrícola, pecuaria, los productores, los ganaderos acá que estén proporcionando esa carne, que podemos servir en nuestros restaurantes, que podemos servir en nuestros supermercados, que ellos se les brinde ese apoyo, ¿cierto? ¿Cómo se ve? La forma que nosotros vemos es a nivel de paisaje, acciones a nivel de paisaje, lo cual vamos a discutir en un solo segundo. Siguiente de Larisa. También nivelar, estamos hablando de deforestación. Entonces, de deforestación, la deforestación que se hace, se cortan los árboles y cuando eso hace sucediendo, es que se reduce la productividad agrícola y cuando esto sucede a menudo, como ese ciclo realmente están en diferentes niveles. Cuando nosotros estamos pensando, porque si hay una productividad reducida, pues el sector agrícola que quieren despejar para poder recuperar esa, donde hay tractores, etcétera, etcétera, para poder hacer el despeje de estas áreas. Hay esos costos también con respecto al despeje de las áreas, tienen menos protección como productor cuando hablamos de shocks extremos del clima. Entonces, muchas ubicaciones del mundo, muchos sitios del mundo tienen tiras de bosques alrededor de las fincas y de las pasturas para protegerse en cuanto al viento, ¿cierto? Entonces, nosotros, si no tenemos esos árboles, o por ejemplo, cuando hay, no tenemos esa zona de protección con vegetación natural, tal vez tenemos menos apoyo en los climas extremos que estamos viendo esto en todas partes, en diferentes puntos, inundaciones, todo esto también impactos en bienestar y salud animal y también en la salud humana, por supuesto. Entonces tenemos árboles, tenemos menos sombra, las temperaturas suben, calentamiento global, eso impacta también a los impactos climáticos de climas extremos y el calor extremo, pero también tiene un impacto en cuanto al sector ganadero y el bienestar y salud animal. Cuando nosotros lo pensamos, si el animal está estresado porque un calor extremo, perdón, no van a ser tan productivos y vamos a perder esas ganancias. Y por último, hay una sensación muy real que a veces los productores no tienen la mejor reputación cuando piensan en deforestación, que realmente es injusto cuando lo vemos de esta manera, porque son los productores agrícolas por todo el mundo que nos alimentan todos los días. Entonces, cuando estamos pensando en un resultado potencial, reputación para la salud mental, eso es verdadero y no lo podemos tomar ligeramente porque no últimamente son los productores agrícolas que nos están alimentando todos los días. También hay implicaciones de este ciclo en cuanto al sector privado y esta es una diapositiva. Primero, en cuanto a costo de comprar productos, cuando se tiene productividad agrícola reducida por este ciclo vicioso, suben.
Y ahí, si pensamos en commodities que son libres de deforestación o no, a medida que avanza la deforestación, mínimo de libre de deforestación, por supuesto, se reduce, ¿cierto? Porque se continúa con la deforestación, entonces su costo, si está pensando en libre de deforestación, va a subir, pero al mismo tiempo, si no está preocupándose por fuentes libres de deforestación debido a la productividad agrícola reducida, hay estas preguntas sobre ganancias, sobre utilidades. Y luego, por último, si ustedes son una marca, un comerciante, un fabricante, que tiene un objetivo climático o reducción de gases de efecto invernadero, van a tener que encontrar otra manera de reducir esas emisiones si no son capaces de tener fuentes libres de deforestación. Algunas tecnologías apenas están surgiendo y puede que algunas no nos van a llevar tan lejos como necesitamos ir si son una marca global, por ejemplo. Y muchas personas piensan que si tienen 20, 50 objetivos climáticos, sí tienen deforestación en las cadenas de valor. El sector privado también tiene una reputación de ser positivos para las personas del planeta. Por último, y una opción es que tenemos una población creciente, pues, sabemos, tenemos unas personas que nunca, que les interesen las fuentes de proteína, como la carne, y tener la proactividad. Realmente estamos pensando hay inseguridad alimentaria e inseguridad proteica aquí en adelante. Y por eso nosotros estamos pensando en la deforestación desde un punto de vista de marca. También la realidad es la resiliencia ecosistémica, que realmente quiere decir resistencia productiva y económica que conlleva resiliencia empresarial. Entonces, hay tres elementos que se juntan y por eso la Coalición para la Acción está trabajando en estos retos. Siguiente diapositiva, Clarisa. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Lo primero es que uno de los elementos más importantes, y que vamos a estar hablando el lunes 25 de agosto, es la ambición de paisaje en la coalición del Foro de Bienes del Consumidor. El punto es que compramos artículos de ciertos lugares y queremos transformar esos paisajes en áreas que se consideren positivas para los bosques. Entonces, en la coalición, cada una de las empresas tiene un cálculo que dice, bueno, esto es más o menos las hectáreas, cuánto del área es posible que mi producto se asocie. Entonces, la cantidad del número de hectáreas, cualquiera que sea, lo que hacemos luego es asegurarnos que invertimos en una cierta cantidad de proyectos a nivel de paisaje que apoyan el equivalente del total de la huella de producción como coalición. Y lo que básicamente estamos tratando de hacer es que recalcular el impacto que creemos que tenemos en cuanto a las comunidades ganaderas, agrícolas y terreno territorial y que estamos apoyando e impulsando el avance positivo para el medio ambiente, al igual que para nivel social en estas tierras. Clima, naturaleza y personas. Y dense cuenta que esto es alrededor de commodities específicos, carne de res, palma de aceite, soja y también papel. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Yo sé que hay muchas palabras acá, así que ténganme paciencia. Cuando nosotros hablamos de proyectos a nivel de paisaje, estamos hablando de acercarnos más a las comunidades agrícolas y decir qué podemos trabajar para hacer, para trabajar con ustedes como productores y salvaguardas para nosotros y apoyar su resiliencia como productores. Entonces, hay 10 criterios diferentes que están diferentes a nivel público que pueden ver sobre cuál es el paisaje de un proyecto, de qué estamos hablando. Y pueden ver estos 10 criterios. Es posible que ustedes están participando o apoyando algunas de las iniciativas de paisaje. Y rápido, primero que todo, tiene que estar, en nuestra opinión, en la coalición del Foro de Consumidores, que sea uno de esos cuatro que mencioné, incluida la carne de res. Segundo, idealmente van a contribuir también a un proyecto que sea más o menos en la cadena de valor, que esté en la cadena de valor, no necesariamente por otro lado del mundo. Hay que hacerlo donde ustedes probablemente estén comprando sus materias primas. Y queremos realmente pensar en este asunto clave, cuál es un reto serio que existe en este paisaje y cómo podemos abordarlo, cuáles son las metas compartidas que tenemos, manejo de agua,
de bosques, restauración, porque las pasturas están degradadas, entonces por eso las vamos a expandir. Hay que pensar en estas preguntas difíciles que están sucediendo en el municipio o en ese paisaje y decir qué pasa al respecto. Y cuando lleguemos al principio número 4, estamos pensando en atraer a otros, especialmente las marcas, los fabricantes que participan en CGF, quieren apoyar y económicamente financiar estos proyectos de paisajismo. No lo podemos hacer solos, necesitamos nosotros, necesitamos los proveedores, los comerciantes, los productores, los pequeños ganaderos, todos para que realmente sea una iniciativa resiliente y a largo plazo. Idealmente, la número 5 incluye el gobierno, a cualquier nivel de gobierno que tenga sentido. Número 6 es que realmente queremos empezar a pensar dónde es un espacio donde podemos tener conversaciones compartidas alrededor de cuáles son estos retos, cómo estamos trabajando de la mano, ese proceso de multiactores que nos permite ir más allá y más lejos y también se asegura que sea resiliente, que no sea por 1 año, 2 años que se hace eso, que realmente esté incorporado en la comunidad. Luego estamos pensando en la séptima, estamos hablando de sustento y derechos humanos, ¿no? Esto es vital. Podemos tener sostenibilidad ambiental, toda la que queramos, pero si no, de hecho, apoyan los seres humanos también y el bienestar social y los derechos humanos, entonces, en último, no es durable, no es una solución durable. Idealmente, también nuestras contribuciones de CGF también van a buscar recursos adicionales, financiamiento de otros, ya sean los gobiernos, de otras empresas del sector privado. La idea es que queremos llamar a otros para que tengamos un esfuerzo de transformación de nuestros paisajes resiliente con participación de nuestros productores y proveedores. Número 9 es asegurarnos que tengamos también un mecanismo donde realmente estemos pensando en el largo plazo. Esto no es un trabajo cortoplacista, pero que pueda ser sostenido, incluso si hay 5 años de financiamiento y los próximos 5 años todos se sienten muy bien, que eso continúe y que siga avanzando a esa escala y ese trabajo que está haciendo. Y por último, necesitamos KPIs claros, indicadores de desempeño clave para poder medir el impacto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, recientemente tal vez han visto esto, pero ICEAL produjo los criterios clave para las iniciativas paisajistas y los enfoques. Tal vez, si pueden verlas, si les interesa más sobre qué son estas iniciativas, cómo pueden participar. Y también estamos viendo esto para guía y está disponible en línea. Y si tienen curiosidad de dónde ya estamos apoyando las iniciativas landscapeable o paisajeables, pueden visitar la página web donde tiene todas las iniciativas paisajeables que la CGF apoya. Así que hay 20 y pico iniciativas en este momento con diferentes productos. Y quiero mencionar y felicitar a Richard de PCI, una mención a Gen de Solidaridad, que son dos iniciativas a nivel de paisaje en carne de res, PCI, Solidaridad en Paraguay, donde vamos a estar liderando y hablando de eso en Chicago el 25 de agosto. Así que manténganse sintonizados si quieren aprender más. Gracias, Richard. Gracias, Jennifer. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, esto es CGF y la coalición positiva para los bosques. ¿Qué está haciendo la empresa internamente para tener el mejor suministro de CGF? ¿Cómo trabajan con los proveedores y cómo trabajan para los paisajes? Pero cuando nosotros pensamos, particularmente en el grupo de trabajo de redes que estamos pensando, estos son nuestros miembros, pueden ver que todos están ahí en la pantalla. Yo colidero con Susi, quien es fantástica, es directora de ESG de Carrefour eh, en Brasil. Cuando estamos hablando sobre qué es el grupo de trabajo de carne de res, estamos pensando primero que todo en el alcance, todos los esfuerzos ganaderos, los subproductos ganaderos, los derivados ganaderos, y realmente estamos enfocados en meat packers, maquiladores, grandes, pequeños, en cuanto a nuestra colaboración, y también estamos hablando de trazabilidad y estamos hablando de directa e indirecta. Entonces, lo que quiero decir con eso es que los productores que están vendiendo a otros productores, al igual que productores que le venden directamente a los empacadores de carne, más sobre cuáles son las. Aquí tenemos la colaboración que estamos pensando empresas. Hay 5 elementos de trabajo de carne en CGF. Estamos pensando cuando estoy hablando de Brasil, Argentina, hablando de Paraguay, cuando estoy hablando de fuentes libres de deforestación. ¿Qué estoy haciendo luego? 3, ¿qué hago si veo que hay algo que digo que es eso que está sucediendo?
cómo estoy monitoreando y respondiendo a ello. Y cuarto, como ya lo hemos mencionado, cómo estoy a cierta cantidad de KPIs donde nosotros, el de Neste, todos reportamos en KPIs muy similares. Está disponible públicamente si quieren ver el foro de bienes del consumidor, la coalición del foro de bosques en nuestro reporte anual. Y por el lado de la derecha, eh, nosotros pensamos en las guías con Force of Positive y es básicamente aquí están las cosas que estamos pidiendo y claro está en alianza con nuestros proveedores. Primero que todo, un compromiso público con respecto a la deforestación y libre de conversión. Y sí pedimos plan de acción e hitos. Estos pedidos se manejando cada vez. Entonces, el pedido que nosotros haciendo de hacer es trabajar en esto en alianza con nosotros. La sugerencia sobre deforestación que estamos haciendo es 2020, en el caso de Brasil. Para deforestación ilegal, están haciendo bien, hablamos de procesos para participación regular de los productores con los meat packers, nuestros proveedores, nuestros mataderos o beneficiaderos. Esto tiene que ser una eh, conversación con los productores sobre todo lo que hacemos y cómo nos aseguramos que hay una participación continua en este caso. ¿Qué sucede si hay este incumplimiento? Y lo que quiere decir con incumplimiento quiere decir que a veces las cosas suceden en las tierras, ya sea deforestación legal o ilegal, que tal vez un proveedor no quiera o una empresa del sector privado no necesariamente quiera ver en su cadena de valor. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Me has dicho cómo podemos apoyar eso y cuáles son los pasos de ahí en adelante para asegurarnos que cada uno de los productores tenga una silla en la mesa y que pueda apoyarnos en este camino hacia la libre deforestación. Y por último, los enfoques de paisaje. Todos nosotros en la coalición del Foro de Consumidores podemos invertir en estos paisajes, pero es mucho mejor si otros los están haciendo también y pues son proveedores también pedimos que haya reporte público sobre los avances. Todos estos elementos están disponibles en línea, los pueden buscar y lo pueden compartir después, pero esto realmente está refinado a cuál es lo que estamos pidiendo, cuál es el trabajo que estamos pidiendo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a hacer? Para su información, en el 2021 fue cuando el grupo de carne de res se formalizó en el foro de consumidor con la coalición de bosques y hemos estado muy ocupados desde ese momento. Entonces, el año 2021, después de formalizarnos, se lanzó la hoja de ruta de carne de res que está disponible públicamente. Luego se lanzó las señales claras sobre qué es lo que estamos buscando de los empacadores de carne, los beneficiaderos o mataderos. Tenemos diferentes webinars con los empacadores de carne para mejorar las ganancias. Estas son algunas de las fotos iniciales y los puntos de contacto cuando estuvimos en Brasilia, por ejemplo, en el año 2023, cuando nosotros salimos al campo, podemos ver a diferentes personas de diferentes empresas del sector privado. Y luego, recientemente, tenemos las reuniones en Argentina y en Paraguay para tener un mejor entendimiento. Gracias, Erika. Acabo de dar una nota sobre el tiempo. Gracias, Erika. Entonces, y en cuanto a este año, lo que hemos estado trabajando es en cuanto a las mujeres de Argentina y de Paraguay, ¿qué podemos estar haciendo? Y nuevamente, gracias para los de Jersey que han apoyado. Creo que tengo solo una diapositiva más, si no estoy mal. Perfecto, entonces nuestras prioridades para este año son de asegurarnos que los miembros de FPC sepan que están sucediendo en Argentina y en Paraguay y explicar las opciones de cómo se puede hacer dentro de la industria de la red de carne de res. Y luego cómo podemos fomentar la colaboración con los proveedores alrededor de trazabilidad, pero también alrededor de otras cosas y cómo podemos fomentar la inversión colaborativa con respecto a paisajes, que como les había dicho, hablaremos en Chicago. Tal vez hay una diapositiva más, Larissa, podemos mirar. Entonces, algunas de las sinergias que nosotros vemos existen entre la carne y el cuero es que primero hay una buena alineación con respecto a lo que estamos pidiendo, cuáles son los compromisos, la participación, la trazabilidad, los reportes. Y nosotros creemos que realmente hay oportunidades de colaboración con respecto a la inversión en paisajes, trabajar en alianzas, que los productores tengan completa visibilidad sobre qué es lo que pide el sector privado. Y por último, cómo podemos armonizar los pedidos a los empacadores de carne y las soluciones de trazabilidad. Tal vez hay otras cosas que nos hace falta, pero queremos escucharlas al final del mes. Muchas gracias y creo que eso es todo de mi parte. Gracias, Larita. Eh, Estoy aquí para responder cualquier pregunta que puedan tener. Hay algunas cosas que llegaron por el chat, pero no sé si eran para mí o no. Fernando, te doy la palabra.
Gracias, Hilary. Hice un buen trabajo resumiendo el trabajo del grupo de Carnores en la coalición positiva para los bosques. Y si vemos la diapositiva en este momento, hay muchas áreas de colaboración. Y yo creo que si podemos lograr una alineación en cuanto a las peticiones, ya eso es un gran logro, asegurándonos que todos estemos hablando el mismo idioma cuando estamos hablando con los empacadores de carne, con los productores, etcétera. Pero si empezamos a ver la inversión en iniciativas, yo creo que vamos a tener muchas sinergias en este aspecto. No sé, no estoy seguro si Marcelo tenía una pregunta, si no estoy mal, pero no sé si está relacionada a esa última pregunta o la primera pregunta sobre marcas de fuego. No sé, Marcelo, si quieres hablar un poco, explicarnos, nos pueden ayudar también No, a explicar la pregunté, pregunta. perdón, Fernando, pregunté sobre marca de fuego y la relación con la deforestación. Creo que hay muchos problemas culturales, ¿no es cierto?, que hacen que la sombra para los animales y los reparos se vean como algo no necesario. En cambio, creo que estos problemas culturales traen, digamos, añadido la deforestación en gran cantidad de bosques nativos, y esto es un problema de muchas áreas, ¿no? Y está todo relacionado, yo lo marqué con la marca fuego porque es un problema que nos interesa desde el punto de vista del bienestar animal, pero hay muchas prácticas culturales, la castración es otro problema, ¿no? Que está, digamos, en una licencia social bastante débil, ¿no es cierto?, que nos trae a que los consumidores tampoco están alineados de alguna manera. Bueno, hay toda una serie de cuestiones. Por eso pregunté con la relación al cuero, pero ya creo que me contestaste eficientemente y hice otras preguntas en ese mismo sentido. Mm. No, perdón, dale, Hillary. Podría iniciar, yo creo que hay una gran cantidad de conocimiento acá, así que por favor se pueden sentir libre para colaborar. Richard, Hugo tienen mucha experiencia, Josefina también. Podrían opinar. Eh, Se escucha. Quizás es que la traducción va de inglés al español, pero no de español a inglés. Entonces no creo que muchos de los participantes entendieron. Sí, Fernando, solo tienes que hacer clic en interpretación y que hacer clic en inglés. Y puedes escuchar la traducción en inglés, al revés. Ah, bueno, está bien. Entonces sí, listo. Tal vez una notica. Lo que estaba diciendo básicamente es que por eso es importante y es un punto muy válido que mencionó Marcelo, que quizás esto es un tema cultural, un elemento cultural para la deforestación como un elemento cultural, y por eso es muy importante trabajar con las comunidades para tener un mejor entendimiento de por qué está sucediendo y que trabajamos en iniciativas de pasajismo, por ejemplo, con las comunidades. ¿Ok? Bien. Hugo tiene la mano levantada.
Gracias. Primero que todo, quisiera agradecerles a todos los conferencistas. Es sumamente interesante tener esta oportunidad de conocer sus iniciativas. Y para los angloparlantes, por favor, pongan su botón de traducción porque voy a hablar en español, obviamente. Ujú. Latin America, being this an important matter for our three countries. Nosotros estamos abiertos a poder hacer de punto focal en Paraguay para conectar con aquellas organizaciones o instituciones que puedan tener vínculo y trabajar. Yo creo que hay muchas oportunidades de trabajar juntos, de hacer algunas alianzas y sinergias, y entonces estamos abiertos a esa posibilidad. Y concretamente me gustaría saber si existe todavía en lo que va el resto del año alguna actividad concreta aquí en Paraguay y si tienen algún contacto en Paraguay ya realizado para lo que queda del año, entonces ajustar nuestras agendas. Gracias. Y Hugo, Para todos. Me gustaría tener contacto con todas las organizaciones y saber si hay alguna actividad programada concretamente con Paraguay. bueno, creo que podemos pasar los contactos para todas las organizaciones que están en esa llamada sin problema. Y segundo, yo creo que el próximo paso que es realmente esta reunión que vamos a tener el 25 de agosto, donde vamos a hablar un poco más en detalle sobre algunas de esas cosas, que va a ser landscapes, por ejemplo, que va a ser incentivos, por ejemplo, y también esa idea de cómo macheamos lo que el sector privado está preguntando, pidiendo y lo que el productor puede escuchar. Porque parece tal vez que no hay un buen macheo siempre. ¿Cómo podemos conectar mejor esas señales de mercado? Esa es nuestra idea. Eso también recuerde que va a ser de manera virtual y también en Chicago. Si no se pueden pasar por Chicago, también todavía son bienvenidos por lado virtual. Yo creo que eso es el próximo paso y luego vamos a pensar sobre próximos pasos después de eso, Hugo. Gracias. Just to clarify, Hugo is the Para aclarar, Hugo es el gerente de la mesa redonda paraguaya del Borque, de las diferentes mesas redondas de los países. Y si quieren saber más de su trabajo, pues aquí están y podemos compartir la información de contacto de cada una de las organizaciones. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. De no ser así, pues no sé, Hilary, si tienes algún mensaje de cierre sobre la reunión de Chicago o ya deberíamos finalizar esta reunión por hoy. No tengo ningún mensaje de cierre.